Hola cronileyendos, hoy vamos a hablar de una reina que todos conocemos por su apodo, pero cuya historia real es mucho más compleja de lo que nos han contado en los libros de historia. ¿De verdad Juana estaba loca? ¿O simplemente fue víctima de las circunstancias, la política y una serie de tragedias personales que la llevaron a ser apartada del poder? Su vida estuvo marcada por el amor, la traición, la pérdida y la manipulación. Y lo que le ocurrió nos hace reflexionar sobre cómo en el pasado se entendía, o mejor dicho, no se entendía, la salud mental. Así que sin más historias empezamos. Juana de Castilla nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo. Desde pequeña fue una niña brillante, con una educación excepcional para la época. Aprendió latín, música, filosofía y política, hablaba varios idiomas y, según los cronistas, era muy inteligente. Pero claro, en la realeza no importaba tanto si una princesa era lista o talentosa, sino qué utilidad tenía para los intereses políticos de su familia. Y su familia, por cierto, no era cualquier familia. Juana era hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, dos monarcas que no solo unificaron España, sino que cambiaron el rumbo de la historia con sus estrategias políticas y militares. Para ellos, cada hijo era una pieza clave en el tablero de ajedrez de la política europea. Cuando Juana tenía 16 años, sus padres decidieron casarla con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria e hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Un matrimonio estratégico que fortalecía las alianzas con los Habsburgo y aseguraba que Castilla estuviera rodeada de aliados frente a Francia. Hasta aquí todo normal, ¿no? Una boda real, un enlace político, pero lo que vino después fue cualquier cosa menos un cuento de hadas. Cuando Juana y Felipe se conocieron en 1496, se dice que hubo un flechazo instantáneo. Felipe era un hombre joven, atractivo y con un carisma que cautivaba a todos a su alrededor. Y Juana, que hasta entonces había vivido bajo la estricta disciplina de su madre, quedó completamente deslumbrada. Tanto que, según algunos relatos, no quisieron esperar a la ceremonia oficial para consumar el matrimonio. Pero aquí viene el problema. Felipe el Hermoso era un mujeriego empedernido. Le encantaban las fiestas, el lujo y, sobre todo, las conquistas amorosas. Juana, que al parecer se enamoró de verdad, sufrió cada una de sus infidelidades. Los cronistas cuentan que tuvo ataques de celos, que enfrentaba a las amantes de su esposo, que sufría episodios de angustia. Y aquí es donde algunos empezaron a decir que tenía comportamientos extraños. Pero claro, ¿era locura o simplemente el dolor de una mujer atrapada en un matrimonio donde su esposo la humillaba públicamente? Mientras tanto, en Castilla, la situación política cambió drásticamente en 1504 con la muerte de Isabel la Católica. Su testamento dejaba claro que Juana era la legítima heredera del trono, pero con una condición: si no podía gobernar, su padre Fernando sería el regente. Y aquí empieza el verdadero drama. A Felipe no le hacía ninguna gracia la idea de que Fernando siguiera teniendo poder en Castilla, porque él quería gobernar solo. Así que, para apartarlo, empezó a sembrar la idea de que Juana no estaba en condiciones de gobernar. Y su propio padre, que tampoco quería perder el control del reino, no hizo mucho por defenderla. Imagínate la situación. Por un lado, su esposo, con quien tenía una relación tormentosa, la usaba para consolidar su propio poder. Por otro, su padre, que en teoría debía protegerla, también tenía sus propios intereses. Juana estaba completamente atrapada. Pero todo cambió cuando, en 1506, Felipe murió de forma repentina, con solo 28 años. Algunas fuentes dicen que fue fiebre tifoidea, pero también hubo rumores de que pudo haber sido envenenado. La reacción de Juana ante su muerte es uno de los episodios más famosos de su historia. Se dice que se negó a separarse del cadáver de su esposo, que viajó con él por los caminos de Castilla y que abría el ataúd para asegurarse de que su cuerpo seguía allí. Esta imagen de una reina obsesionada con su esposo muerto
ha sido utilizada durante siglos para reforzar la idea de que estaba completamente loca. ¿Qué tan cierto es todo esto? Hay que ponerse en su lugar. Juana no solo había perdido a su esposo, sino también a su mayor aliado en el poder. Desde hacía tiempo, su padre Fernando intentaba controlar Castilla, y con Felipe fuera de la ecuación, la situación se volvía aún más incierta para ella. ¿Quién iba a apoyarla ahora? ¿Quién garantizaría que su posición como reina se mantuviera firme? En un momento de desesperación, aferrarse al cuerpo de Felipe quizá no era solo un acto de amor, sino también una declaración de autoridad en tiempos de inestabilidad. Pero más allá de la política, también está el factor humano. Juana llevaba años soportando un matrimonio complicado, lleno de altibajos, y aunque su relación con Felipe fue tormentosa, el impacto de su muerte debió ser devastador. En una época donde no existía una comprensión real del duelo, cualquier reacción intensa podía interpretarse como algo fuera de lo común. Otro detalle interesante es que el traslado del cuerpo de Felipe no fue un capricho aislado. En ese tiempo era común que los restos de los monarcas fueran llevados a su lugar de entierro con gran ceremonia. La diferencia aquí es que la historia convirtió este suceso en un relato exagerado, donde Juana quedó como una figura rodeada de misterio y superstición. Lo cierto es que tras este acontecimiento, su destino quedó sellado. Su padre tomó el control de la situación y con el argumento de protegerla, la llevó a Tordesillas, donde pasó el resto de su vida apartada del mundo. Lo que comenzó como una medida temporal terminó convirtiéndose en un encierro de por vida. Al final, más allá de lo que se ha contado sobre este episodio, lo que queda claro es que Juana atravesó una pérdida inmensa en un contexto donde las emociones no tenían espacio en la política. Su historia no es solo la de una reina, sino la de una mujer que tuvo que enfrentarse a la soledad, la incertidumbre y las decisiones que otros tomaron por ella. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, también podría haber sido una reacción extrema de duelo y desesperación. Acababa de perder al hombre que amaba, estaba rodeada de traiciones y sabía que su futuro era incierto. Y tenía razón en preocuparse. En 1509, su padre Fernando tomó el control de la situación y con la excusa de protegerla, la llevó al monasterio de Santa Clara en Tordesillas, donde pasó el resto de su vida encerrada. A partir de ese momento, Juana dejó de existir para el mundo. Durante años, las crónicas hablaron de que tenía episodios de melancolía, que se negaba a cambiarse de ropa, que vivía sumida en la tristeza. Pero, ¿realmente estaba loca o simplemente había sido apartada de todo sin ninguna posibilidad de decidir su propio destino? Cuando su padre murió en 1516, su hijo Carlos V se convirtió en rey, y aunque podría haberla liberado, prefirió seguir la misma estrategia, mantenerla encerrada para que nadie cuestionara su poder. Así pasaron los años, décadas de aislamiento, olvidada por todos. Murió el 12 de abril de 1555, después de 46 años de encierro. Imagínate lo que significa vivir casi 5 décadas sin poder decidir sobre tu propia vida, sin poder ver el mundo exterior más allá de los muros del convento de Tordesillas. Mientras su hijo Carlos conquistaba Europa y se convertía en uno de los monarcas más poderosos de la historia, Juana seguía allí, completamente olvidada. Nadie hablaba de ella, nadie la visitaba salvo para asegurarse de que seguía encerrada. Y aunque su historia suele contarse desde la idea de que estaba loca, al final lo que queda es la duda. ¿Y si en vez de encerrarla, alguien hubiera intentado comprenderla? Hoy, la salud mental es algo que se toma en serio, pero en su época no había compasión ni tratamiento, solo aislamiento y olvido. Su historia es de las más tristes que se pueden contar. No fue una reina loca, fue una mujer que sufrió un dolor insoportable en una época en la que la salud mental no se entendía. Porque, si lo pensamos bien, ¿y si en lugar de encerrarla,
alguien hubiera intentado ayudarla. Quizás hoy no la llamaríamos la loca, sino simplemente Juana, la incomprendida. Y con esto terminamos esta cronihistoria. Espero que os haya gustado y que os haya hecho ver a Juana desde otra perspectiva. Si os ha parecido interesante, ya sabéis, comentad, dadle like y todas esas historias. Gracias por vernos y sobre todo cuidaos mucho.